Vamos a ponernos de pie, hermanos, esta mañana. Bienvenidos a Ministerios Cristo el Salvador, amén. Yo creo que es hermoso, ¿verdad? Reunirnos, dice su palabra, que es hermoso estar juntos, ¿verdad? En armonía. Si usted trae su Biblia, vamos a buscar en Ezequiel 47 y vamos a leer el versículo 6. Aleluya. La palabra dice: y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro al lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Y nosotros sabemos que ese río, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es esa fuente, amén, que emana y que tiene todo para aquel que se acerca a Él. Amén. Tiene todo. Yo no dice que traiga, pero si tú te acercas a Él, vas a salir bendecido. Amén. Es un río que tiene vida. Es un río que sacia nuestra sed. Solamente que nosotros tenemos que decir: Señor, yo estoy dispuesto. Ahí levanta tu mano y comienza a adorarme. Dile: Señor, dispuesto. Ese río da vida. Ese río tiene vida. Y ese río es Jesús. Apocalipsis dice que del trono salía un río. Un río, oh gloria. Ese río no lo produce nadie. Ese río viene del trono de Dios. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aleluya. Ese río está aquí. Aleluya. Acércate a Él con esta adoración. Acércate a Él, gloria. Comienza a decirle: yo anhelo, Señor, nadar en el río, vivir en el río, Señor, oh Dios. Vengo sediento, Señor. Vengo dispuesto, Señor. Dispongo mi corazón, dispongo mi alma, Señor, oh Dios. Dispongo aún mi cuerpo, Señor, para alabanza, Señor, para darte gloria.
gracias por sostenernos todos los días de nuestra vida, todas las bendiciones que nos has derramado durante esta semana, las agradecemos delante de ti. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la provisión, gracias por todo lo que has creado, gracias por ser bueno y misericordioso. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por tu palabra. Te pedimos que hoy hables a nuestro corazón, ilumines nuestro
nuestra vida con esa palabra. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Puede salir de su lugar un momentito, salude a unos 7, 8 hermanos, bendiga sus vidas, den una palabra de bendición, bendiga la vida de sus hermanos. Gloria al Señor. Ahora le voy a invitar a que busque por favor en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el pasaje del versículo 16 al versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Vamos a leerlo de manera alternada, el primer versículo, el segundo, y así hasta terminar en el versículo 21. Dice de esta manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él había recibido de Dios Padre honra y gloria, para tal fue a él enviado de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me agrado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como una luz que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía no vino de los tiempos pasados por voluntad de hombre, pero nosotros somos de Dios, siendo movidos por el Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a leer juntos el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Este versículo 19 quiero que lo escuche en la traducción, el lenguaje actual, que dice de esta manera: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, presten atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Cada día que pasa en nuestra vida, en la medida en que la luz del Señor va aumentando, las sombras tienen que ir disminuyendo. Este es el mensaje del que hemos estado hablando desde hace 3 domingos. Hoy voy a hablar de ir aumentando la influencia de la Biblia en nuestra vida. Hablamos, porque el texto que leímos en Proverbios 4:18 nos dice que la senda del justo, ¿qué dice? Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día esclarezca. Entonces, como avanza el día,
las sombras se van haciendo pequeñitas. Decimos que a las 12 del mediodía ya la sombra no se ve, está debajo de nuestros pies. Y así es la vida del justo, tiene que ir disminuyendo las sombras. Hablamos de ir en aumento, esa es nuestra serie. Y hablamos de ir en aumento, ¿en qué cosas? A ver. Hablamos de que tiene que ir aumentando nuestra fe. Conforme vamos avanzando en la vida cristiana, nuestra fe tiene que ir aumentando. Tiene que ir aumentando nuestra vida de santidad. Y tiene que ir aumentando. Intimidad con Dios. Intimidad. Nuestra intimidad con Dios. Vamos creciendo en la intimidad con Dios. Hoy voy a hablar acerca de ir aumentando la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo consigo que la Biblia tenga mayor influencia en mi vida? Primera cosa, debo confiar en la palabra de Dios más que en otras cosas. Mire, el apóstol Pedro empieza a hablar, antes del pasaje que leímos, él está hablando de que su muerte ya está próxima. Y le deja a sus oyentes el recordatorio del regreso de Jesús. Jesús va a volver, dice él. También trae a colación una experiencia personal que él vivió en el monte de la transfiguración. Junto a Jesús y otros 2 discípulos, él vio cuando Moisés y Elías aparecieron, hablaron con Jesús. Las ropas de Jesús, dice que se volvieron tan blancas y refulgentes que el evangelista Marcos añade una nota y dice: nadie en la tierra, ningún lavador las puede dejar tan blancas como estaban aquellas vestiduras resplandecientes de Jesús. Y en este pasaje él habla de esa experiencia y de la voz que oyeron proveniente del cielo y que era la voz del Padre. Pero después de esa experiencia, que fue muy importante para Pedro en su vida personal, él nos llama la atención a la palabra profética. Y cuando él se está refiriendo a la palabra profética, se está refiriendo a las escrituras. Está hablando a los escritos del Antiguo Testamento, que era lo que se manejaba en aquel día, puesto que el Nuevo Testamento en esos tiempos se estaba escribiendo. También es importante recordar que el apóstol Pedro compara las escrituras de Pablo, dice, con las otras escrituras, poniendo las escrituras del apóstol Pablo al nivel de los escritos del Antiguo Testamento. Ahora, nos dice que esta palabra profética es más segura. Es más segura, está diciendo, mire, la experiencia que yo viví es extraordinaria, pero es mi experiencia, yo la viví. Pero hay algo que es más seguro, y lo más seguro es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Las palabras griegas que se utilizan para esta expresión más segura son las palabras
asfalesterón. Estas palabras griegas, en grado comparativo, implica que la palabra de Dios es más segura que otras posibles fuentes de conocimiento guía, como la experiencia personal o las especulaciones humanas. Entonces, nos está diciendo, miren, hay experiencias personales, pero las experiencias personales, ¿cuántos han tenido una experiencia con Dios algún día? Bien, todos hemos tenido alguna experiencia personal, pero las experiencias personales son algo que atañe al individuo que la vive, pero que no se puede volver regla ni doctrina se puede hacer de una experiencia personal, mucho menos cuando esa experiencia viola los principios bíblicos. Especulación. ¿Qué es una especulación? Suposición o teoría más o menos meditada o fundamentada que se hace sobre una cosa. O sea, usted ve un texto bíblico, a lo mejor no razona, y usted saca su propia doctrina, dice, no, aquí dice esto, y según mi experiencia personal, y según lo que yo pienso, esto debe ser así. Pero recordemos que segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21, que están al final del pasaje que leímos al principio, dice esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia no es de inspiración humana. La palabra de Dios, aunque la escribieron hombres, dice la Escritura que estos hombres fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No los inspiró nadie más. No los inspiró una circunstancia que estaban viviendo. Los inspiró el Espíritu Santo. Ahora miren, quiero que busque este versículo, 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 12. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice ahí? No las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, miren, yo quiero que ponga este pensamiento en su mente y en su corazón.
Lo que el Espíritu Santo inspiró, el Espíritu Santo lo revela. A ver, repita conmigo. Lo que el Espíritu Santo inspiró, el Espíritu Santo lo revela. Entonces, la interpretación de la Biblia no es una interpretación que cada quien puede hacer de manera particular, sino es una revelación que viene por la intervención del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo está en quién? En mí. Está en usted. Entonces nos manda el Señor a confiar en esa palabra inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Ajá, entonces dice que la palabra de Dios es más segura. Es más segura. Hay mucha gente que confía en diferentes cosas. Por ejemplo, las personas hay quienes confían en lo que sueñan. Y entonces, de acuerdo a su sueño, ellos se mueven. Hay otros que confían en horóscopos, ¿verdad? Y no salen a la calle si no leen el horóscopo del día. Otros confían en amuletos y dicen, para que me vaya bien, me cuelgo esta pata de conejo. Para que me vaya bien, voy a utilizar esto en mi cartera. Voy a utilizar esto en mis ropas. Dice la Biblia que esta palabra es más segura que todo eso. Ahora, mire, la palabra de Dios es segura porque nos evita muchas situaciones que podrían causarnos mal. Le voy a decir, mire, la Biblia, cuando habla de la palabra, cuando habla de las Escrituras, la compara con algo que se vuelve como una especie de símbolo de las Escrituras. Por ejemplo, y en cada uno de estos símbolos nos muestra que la palabra de Dios evita ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios evita que tropecemos, que caigamos, que choquemos. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, el versículo que leímos dice que la Biblia, que la palabra es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es una antorcha. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera. ¿Quién alguna vez ha entrado a algún lugar, a alguna habitación donde las luces están apagadas? Sí. Usted vive de día, ¿no? No. Entra uno a una habitación que nunca ha entrado, a algún lugar donde nunca ha entrado y no conoce dónde están las cosas. ¿Qué pasa cuando no hay luz? Me tropiezo. Chocamos con cosas, rompemos cosas, Sí. tropezamos con cosas Sí. y nos ponemos en ciertos peligros. Bueno, pues dice que
la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y no está hablando de un cuarto, no está hablando de una habitación, está hablando de la vida. En la vida hay lugares oscuros. En las experiencias de la vida entramos a lugares oscuros y tropezamos y nos caemos y chocamos con situaciones, cosas, experiencias graves en muchas ocasiones. Siguiente, esa palabra más segura, evita que seamos arruinados, porque la palabra se compara con una roca fuerte, firme, segura. No se hunde, no se parte. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que oye la palabra y la hace. Es como si estuviera edificando su casa sobre una roca firme, fuerte. Vienen los vientos, no pasa nada. Vienen las lluvias, no pasa nada. Se caen otras casas, esa casa no se cae. Esa familia queda arruinada, la que está en la roca permanece en pie. Entonces, el hacer la palabra, el oír la palabra y hacer la voluntad de Dios nos ahorra experiencias de ruina. Si tú sigues lo que dice la palabra, tu vida no va a terminar arruinada. Tu vida no la va a arruinar el alcohol, tu vida no la va a arruinar el divorcio, tu vida no la van a arruinar los problemas, tu vida no va a terminar en ruina. Cuando tú tengas que salir de esta vida, vas a salir en victoria y no con vergüenza. Entonces, esta palabra que es más segura, evita que seamos intimidados. Porque la palabra, según la Biblia, es un arma que nos da poder y autoridad. Miren, dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es una espada. Y luego dice otro versículo que es una espada de doble filo. Es una espada. Jesús tiene un encuentro con Satanás. Y Satanás le hace varias propuestas. Pero a cada una de esas propuestas, Jesús responde ¿con qué? Responde con la palabra. Y lo vence con la palabra. La palabra, vuelvo a decir, produce poder y produce autoridad. Seguimos. Evita que desmayemos. Evita que desmayemos. ¿Cuál es la causa más común de desmayar físicamente? Un día Jesús estaba predicando en un lugar desierto y había mucha gente, como unos 5,000 varones. Y los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, estamos preocupados, esta gente se va a desmayar.
¿Por qué? Porque no habían comido. Dice, no han comido pan. No han comido. Se van a desmayar. Pues fíjese que cuando tenemos esta palabra más segura, esta palabra evita que desmayemos. Porque la palabra es pan que nos alimenta. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no solamente somos cuerpo, tenemos una parte espiritual. Y esa parte espiritual no se alimenta con la comida física, no se alimenta con mole, no se alimenta con pollo, con bisteces. Este espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Nos alimentamos de la palabra de Dios, porque cuando usted se alimenta el cuerpo, usted está fuerte físicamente. Pero aunque esté fuerte físicamente, es probable que no haya comido espiritualmente y usted viene deprimido, usted viene ansioso, usted viene en modo incredulidad, usted viene con cierta desesperación, usted viene pensando que sus problemas ya no tienen solución y está desmayando, ya piensa en tirar la toalla. Aquí se acabó este matrimonio, aquí se acabó este negocio, aquí se acabó la vida, yo me voy a quitar la vida. No, espérense. Lo que pasa es que usted no solo tiene cuerpo, hay una parte de usted que necesita alimentarse del pan que contiene este mundo. Evita que seamos estériles. Esta palabra segura. Evita que seamos estériles. Estoy hablando que hay ocasiones en que uno no produce nada. Uno no produce en el terreno de ganar a alguien para Cristo, en el terreno de que otros conozcan al Señor. Y evita que seamos estériles, porque la palabra es semilla que tiene potencial de crecimiento y multiplicación. Dice Lucas 8:11. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. ¿La tiene? Aquí, después de predicar la parábola del sembrador, el Señor se las explica a sus discípulos y les dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra. Nosotros no podemos morirnos sin haber dejado un legado en el corazón de alguien. Y ese legado es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de la palabra, es sacar de la ruina, es sacar de la ignorancia, es sacar de una vida llena de problemas a mucha gente que no tiene al Señor. Y nosotros podemos hacerlo porque esta palabra es más segura. Esta palabra es la semilla. Esta es la semilla. Yo no puedo ser estéril porque yo tengo una semilla en mi corazón. Yo no puedo quedar sin multiplicarme porque tengo una semilla en mi corazón. Ahora, para que todo esto suceda, yo necesito, usted necesita
tener acciones correctas para con la palabra. Dice ahí mismo en 2 de Pedro 1:19, el versículo que leímos al principio, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Miren, para esta palabra, estar atentos, la palabra atentos viene del griego echontes, que en este versículo significa, y eso es lo que significa, tener la escritura en la mente continuamente o de manera habitual y ponerle atención constante. Cuando dice, tienes que estar atento, tú haces bien con estar atento a esta palabra, te está diciendo, tú haces bien cuando tienes la palabra en tu mente de manera continua, de manera habitual, y siempre le estás poniendo atención. O sea que la palabra hay que tenerla calma, hay que tenerla en la mente. Y hay que ir a la palabra constantemente para reflexionarla, para aprender de ella. Aleluya. Primera acción correcta, estar atento. Segunda, oír y obedecer. Mateo 7:24. Ya lo leímos hace ratito. Dice el texto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, y las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre el agua. En Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, no solamente sean oidores, sean hacedores. El que oye pero no obedece se está engañando solo. Dice, si tú oyes la palabra pero no la haces, no la aterrizas en tu vida personal, dice, tú te estás engañando solito. Te estás engañando solo. Entonces, aquí la clave está en oír y obedecer. Oír y hacer. Ahora, yo tengo una pregunta aquí que nos la debemos de hacer personalmente. No se la haga el que está a su lado, hágasela usted solito. ¿Qué tanto me he engañado yo solito? Pregúntese, ahorita vamos a recolectar las respuestas. ¿Qué tanto me he engañado yo solito? ¿Cuántas cosas buenas he oído la palabra, pero nunca las he practicado? Me he estado engañando solo. Yo oigo lo que la palabra dice que debo de hacer, pero yo sigo haciendo otras cosas a las que estoy habituado. Eso quiere decir que me estoy engañando solo. No necesita usted que lo engañe, usted solito se engaña. ¿Cuántos consejos de la palabra has menospreciado? No les has dado el valor que les corresponde. Tercera actitud para con la palabra:
oír con fe, oír con fe. En Hebreos 4:2, por favor, dice, Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué dice? Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la palabra de Dios oída sin fe es una palabra desaprovechada. Dice, no les aprovechó porque oyeron, pero no pusieron fe. Entonces, la palabra de Dios oída sin fe es una palabra desaprovechada. Escuche, todo su potencial fue desperdiciado. ¿De qué potencial estamos hablando? Esa palabra que escuchamos sin fe tenía poder para sanar, pero no nos sanó. Tenía poder para transformar, pero no nos transformó. Tenía poder para consolar, pero yo salí con la misma tristeza por la que entré. Esa palabra tenía poder para guiar, pero yo seguí extraviado. Tenía poder para restaurar, pero yo seguí destruido. Tenía poder para evitar males y conflictos, pero seguí con las mismas situaciones en la vida, porque no se creyó en ella. No se creyó. Entonces la palabra, para que funcione, usted necesita creerla. Creerla. Cada palabra que crea va a ser una bendición en su vida. Cuando no creemos, la palabra se desaprovecha. Ahora, es importante leer y entender. Leer y entender. Vamos a ver Mateo 24:15. Dice, este texto es un texto profético del libro de Daniel que trae el Señor a colación. En Mateo 24:15, por tanto, cuando vieres la abominación de desolación que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, y ahí entre paréntesis dice, el que le entienda. Está hablando de un evento profético, cosa que llegaría en el futuro, pero hace como una pausa el escritor y dice, el que entienda, por favor entienda. O sea, si no lo entendiste, es como decir, si no lo entendiste, regrésate un poquito, repasa. Ahora, se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Entonces está diciendo, aquí en esta versión que parece un poquito más clara, dice, el que lee esto debe tratar de ¿qué? Debe tratar de entender. No sé cuántas veces has leído la Biblia sin entenderla. Y entonces como hasta nos vamos a ir rapidito al siguiente versículo.
porque de ese versículo no aprendimos nada, no entendí nada. ¿Qué debo hacer para entender? Escuche, pide a Dios entendimiento. Donde tú no entiendas, dile a Dios: Señor, dame entendimiento, déjame, enséñame, quiero entender lo que está diciendo aquí. El Salmo 119, versículo 169, dice: lleve mi clamor delante de ti, oh Jehová. Mire la oración del salmista: dame entendimiento conforme a tu palabra. Ahora, cosas prácticas. Si no entiende una palabra, investigue el significado. Hay una palabrita ahí que luego no entiendo. ¿Qué hago? Yo lo que hago es me voy a un diccionario, veo la palabra. Si tiene la bendición de tener un diccionario bíblico, pues vaya al diccionario bíblico. Es más, usted tiene una tremenda herramienta en el internet. Y usted puede ahora buscar las palabras en griego, en hebreo, en arameo, en otomí, no sé. Ahora, siguiente. Para entender, haga de la lectura de la Biblia un hábito. Esto le dará un contexto general para interpretar lo que lee. La primera regla de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma, se interpreta por sí sola. Entonces, si usted tiene el hábito de leer Biblia, usted se va a dar cuenta que el asunto de este versículo está en varias partes de la Biblia y le van a arrojar luz a ese versículo y usted lo va a entender mejor. Por eso es importante tener un hábito constante de lectura. Y cuarto, todo lo que aprendas, aplícalo de forma práctica a tu vida. Todo lo que aprendas, velo aplicando. No se te va a olvidar si tú tomas la palabra y la aplicas. Aplicas. Dice: aquí me hace falta esta palabra, aquí me hace falta. Y entonces usted va a entender correctamente la palabra. Miren, ya estamos casi terminando, ¿no? Vamos a regresar al texto de 2 de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Quiero que recuerden que la estrella de la mañana del libro de Apocalipsis es Jesucristo, el lucero de la mañana. Ahora, también quiero recordarles otra cosa. Cuando empezamos el mensaje, leímos un pasaje donde Pedro empieza a llamar la atención a la venida del Señor. A la venida del Señor. De eso, ahí se desarrolla el tema. Miren, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Me gusta porque arroja más luz. Escuche, dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, presten atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie su vida. ¿Qué está diciendo
la palabra. Miren, lo que hasta ahora hemos tenido es una revelación gradual de la verdad por medio de la Escritura. Hemos tenido una revelación gradual. Dice Juan 16:12, el Señor le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no les podéis llevar. Yo tengo muchas cosas todavía que enseñarles, tengo mucha palabra, pero ustedes todavía no la pueden llevar. Espérense un poco. Ahora, nuestro texto base de la serie, en Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, es gradual. El conocimiento que vamos teniendo de la palabra es gradual, es gradual. El día perfecto es cuando Cristo vuelva. Escuche, el día perfecto es cuando Cristo vuelva. Porque entonces desaparecerán todas las sombras. Póngame atención. Cuando Él vuelva, desaparecerán todas las sombras. La sombra del pecado desaparecerá. No habrá más tentación. La sombra del dolor desaparecerá. No habrá más enfermedad. La sombra de la tristeza desaparecerá. No habrá más dolor en el alma. Ya no más desilusión. Ya no más depresión. Ya no más ansiedad. El valle de sombra de muerte desaparecerá cuando Cristo venga. No más funerales, no más despedidas dolorosas, porque dice la Biblia que el último enemigo que será destruido será la muerte. Cuando Él venga, hoy la antorcha de la palabra de Dios nos ilumina. Pero un día, en la Nueva Jerusalén, dice que ya no va a haber sol ni luna, porque la presencia de Dios iluminará. Desaparecerán las sombras. En tanto que Cristo vuelve, aumenta la luz de la palabra de Dios en tus lugares oscuros. Toma la palabra. ¿Cuáles son los lugares oscuros de tu vida? Tu parte emocional, ilumínalas con la luz de la palabra. ¿Cuáles son las partes oscuras de tu vida? Tu matrimonio, ilumínalo con la palabra. Tu relación con los hijos, ilumínalo con la palabra. Problemas financieros son tus sombras, ilumínalo con la palabra. Tus relaciones con las personas, ilumínalo con la palabra. La palabra es la luz que tenemos. Y no podemos desaprovecharla hasta que Cristo venga con toda su luz y que desaparezca todas las sombras de nuestra vida. Den un aplauso, por favor. Le damos gracias a Dios por su palabra, que hoy ha sido muy puntual acerca de que vayamos creciendo en la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida.
hasta que el día esclarezca, dice la palabra. Entonces, yo te invito a tener una buena actitud para con la palabra del Señor, a ponerle mucha atención, a oírla, obedecerla, a realizar esa palabra en tu vida, y seguramente las bendiciones de Dios van a seguir aumentando cada día de tu existencia. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por mis hermanos, amigos, familiares que ven estos mensajes, y te pido que los bendigas abundantemente, que nada le falte, que todo crezca en abundancia en sus vidas para bien. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana llena de bendiciones.